Dice el mismo Salmo 27 en la versión Dios habla hoy. Dice, himno de David. Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida. Nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo. Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. Me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos, y por mi parte cantaré himnos en tu honor, y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Dios mío, te estoy llamando. Escúchame, ten compasión de mí, respóndeme. Una voz interna me dice, busca a Dios. Por eso te busco, Dios mío. Yo estoy a tu servicio. No te escondas de mí. No me rechaces. Tú eres mi ayuda. Dios mío, no me dejes solo. No me abandones. Tú eres mi salvador. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptas como hijo. Dios mío, por causa de mis enemigos, dime cómo quieres que viva. Y llévame por el buen camino. No dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieran. Falsos testigos se levantan, me acusan y me amenazan, pero yo que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo. Por eso me armo de valor y me digno a mí mismo. Y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. Amén. Amén. El Señor, hermano, nos sigue dando los mensajes. Estamos dándole gloria al Señor. Vamos a continuar nuestro estudio sistemático para que podamos seguir aprendiendo. El primer tema fueron las Santas Escrituras. Luego vimos la semana pasada nuestra regla de fe y conducta. Hoy tenemos dos. Vamos a hablar de los llamados libros apócrifos y vamos a hablar de la autoridad de las Santas Escrituras. Son dos temas cortitos, bueno, no son cortitos, pero vamos a tratar de abarcarlos en esta predicación. Porque es importante que el Hijo de Dios conozca qué es un libro apócrifo, para que usted no se deje engañar. Usted en la internet hoy en día bombardean con mucha basura informativa de libros supuestamente escritos por personajes de la Biblia. Y entonces uno empieza a pensar si ese libro que escribió Enoc, que escribió Judas, bueno, hasta María Magdalena tiene un libro, influye en tu vida. Lo primero que tenemos que tener claro fue lo que ya se habló. Solo hay una Santa Escritura y fueron 66 libros los que se hicieron en el primer canon. ¿Cuándo fue el primer canon? Eso no lo dije la vez pasada, pero hoy se los voy a mencionar. Fue en el concilio de Yamnia, tras la caída de Jerusalén por el año 70 después de Cristo. Ahí se establece las primeras formas de poder llevar a cabo lo que fue el primer canon, donde hubo todos los personajes reunidos para poder formar lo que fue el Antiguo Testamento. Porque el del Nuevo Testamento fueron muchos canos, no se ponían de acuerdo. Pero si ustedes observan, que ya vimos la semana pasada, nuestra Biblia compone de 66 libros del primer canon. La Biblia católica le agregaron otros 7 libros que ya dijimos que se les conoce como deuterocanónicos, es decir, por un segundo canon, que ya no participó solamente un grupo de personas especializadas, sino que ya la Iglesia Católica había formado el sistema que le llaman ellos apostólica y romana. ¿Por qué es importante entender eso? Porque ya dijimos que un libro apócrifo es un libro que se considera no inspirado por Dios. Ahora, si un cristiano lee los libros deuterocanónicos de la Iglesia Católica en una Biblia católica con el afán de poder ver sus errores y poder ayudar a otros, amén, hermano, ¿no? Dios no se enoja porque usted lee esos libros. El punto es que usted no puede sacar doctrina de ellos. ¿Sí me está entendiendo?
Usted puede usarlos como un medio de investigación. El libro de los Macabeos habla de la historia de un pueblo macabeo que era parte del pueblo de Israel, que se defendió contra el Imperio Romano, y es un libro histórico para el pueblo, pero no puede hacer doctrina, porque ese libro lo escribió una persona que ella misma confiesa que no lo inspiró Dios. Y cada libro de esos libros que les llaman apócrifos tiene errores en esos libros deuterocanónicos que están en la Biblia católica. Ahora imagine los que ni siquiera están en ninguna Biblia, como el libro de Enoc, como el libro de Tobí, de Judas, como el Evangelio de María Magdalena. Bueno, hay hasta un Evangelio de Bartolomé. Bueno, hay varios libros que se consideraron no inspirados por diferentes razones. ¿Cuáles son las razones por las cuales un libro debe de entrar en la palabra de Dios? Bueno, la primera razón es que la Biblia dice que no se contradicen entre ellos. Un libro que está inspirado por Dios tiene su pertenencia histórica. Quiere decir que estuvieron escritos en un periodo de tiempo que existían los profetas. Muchos libros apócrifos se escribieron en el periodo del silencio, cuando Dios no usó más profetas. Y otros se escribieron después de que Jesucristo ya se había ido, como el libro de Enoc, que aparece y que se considera que fue escrito por el año 400 y tanto después de Cristo. Enoc murió hace más de 3000 años. ¿Cómo lo escribió? Ese es un punto. El segundo punto que un libro lo hace es su uso por parte de la iglesia del primer siglo. Si un libro era usado por la iglesia era porque se consideraba inspirado. Y esos libros no los usaba la iglesia. El tercer punto es la coherencia y concordancia con los otros textos. Es decir, no se contradicen entre sí. Porque Dios no se contradice. Es una regla de hermenéutica, es una regla de inspiración divina que el libro no se contradiga, sino se complementa. El cuarto punto es que su profecía ha sido real y se ha cumplido. Hay libros que han dado profecías que nunca se cumplieron y que ya no se van a cumplir, hermanos. Todas las profecías del Mesías se cumplieron en Jesucristo. ¿Cómo se van a cumplir de nuevo? ¿Cómo es que esperan un Mesías y ya no se pueden cumplir? ¿Sí me explico? Número 5. Que el mismo libro afirme ser sagrado. Dios dijo, Dios mostró. Siempre se le da la gloria al Creador. 6. Que los discípulos, los apóstoles o los profetas lo hayan escrito. Y si Jesús dijo que el último profeta antes de Juan fue Zacarías, entonces ¿cómo es que va a haber más profetas? ¿Ya entendí eso? Antes de Juan, el último profeta en el Antiguo Testamento fue Zacarías. 400 años de silencio. Y viene Juan, que Dios mismo dice que fue el último profeta. Después de Juan vienen los apóstoles. Y de los apóstoles se escribe el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que ahora quieres formar nuevos libros? Imposible. Por eso todos esos libros de Enoc, de María Magdalena, el Evangelio de Judas, todos esos libros no están considerados dentro de los cánones. ¿Me estamos entendiendo? Vamos a ver otro punto importante, hermanos. ¿Por qué los libros que están en el deuterocanónico no son inspirados por Dios? Estamos hablando de los libros apócrifos. Primer libro que aparece ahí entre los varios libros es el libro de Macabeos. Si usted lee Macabeos, segunda de Macabeos, capítulo 15, verso 38, el mismo autor reconoce que él no escribió el libro. Eso se lo dejo para que lo apunte. Segunda de Macabeos, capítulo 15, verso 38. Si usted tiene una Biblia católica, lo puede leer. ¿Alguien tiene una Biblia católica? Amén. A ver, léala. No, ahorita. Aquel hermano sí tiene. Amén, gloria al Señor. No, pero respecto a eso, que no te lo interrumpa.
yo he leído una parte de esos libros y yo he compartido, por ejemplo, a los que se arriman ahí. Segunda de Macabeos 15. Y habla mucho habla pero bien directo de la idolatría, no, sí. Ojo, no estamos, les repito, los libros pueden ayudar, pero hay que ver por qué son apócrifos. ¿Sí? O sea, usted no puede usar esos libros para hacer doctrina. Pero si usted los lea, un católico, lo que dice, bueno, no les obedece ni a eso ni a ninguno. Segunda de Macabeos 15, últimos versículos, hermano. Segunda de Macabeos. Léalo en la católica. Pero con voz fuerte, hermano, que se oiga. No. Segunda de Macabeos 15. Son los últimos versículos. Dice... Oigan bien, oigan. Segunda de Macabeos 15:37, voy a leer. Amén. Es la última, dice, conclusión del relato. Oiga bien. Título 37. Así fue como sucedieron los acontecimientos relativos a Nicanor, como a partir de entonces la ciudad ha permanecido en manos de los hebreos. Yo suspenderé aquí mi relato. La composición ha sido buena y acertada, eso era lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer, así como no es bueno tomar vino, solo agua pura, siendo que el vino mezclado con agua es agradable y da mucho gusto. Así también la bella disposición del relato acanta a los oídos de los que leen la obra. Aquí pongo punto final. Si hubiera sido Dios el inspirador, ¿hubiera dicho todo eso? No. ¿Qué está diciendo el autor? Yo hice un relato del histórico. O sea que el hombre reconoce que fue hecho por el hombre. Si les gustó, qué bueno. Y si no, pues ni modo. Es lo que está diciendo. Dios nunca diría eso. Y luego pone un ejemplo, el vino con el agua. ¿Usted cree que Dios iba a poner un ejemplo de ese tipo? De que el vino no es agradable si no es con agua, porque si lo toma solo, pues le es molesto. Bueno, ese versículo muestra que los dos libros de Macabeos no son inspirados por Dios. Si vamos al libro de Tobías, ahí mismo, Tobías 6, versículos 5 y 9. Ya, al que tiene la... Tobías 6, ya lo tiene hermanito ahí en su Biblia católica, si no préstemela. Tobías 6. Tobías. Estoy mostrando por qué son apócrifos, para que ustedes se lo digan a otros. 6, versos 5 al 9. No, todos estos libros son apócrifos. Tobías 6, 5 al 9. O sea, estamos leyendo una Biblia católica para que vean lo que dice y ustedes entiendan por qué se consideran apócrifos. ¿Ya le encontró? Ya. Léase Tobías 5, 6 al 9. Digo al revés. Tobías 6, 5 al 9. Tobías 6. 6, 5 al 9. Dice la palabra del Señor. Tobías 6. Ponga atención. 5 al 9. Dice, le dijo, ¿de dónde eres, amigo? El ángel le respondió, soy uno de tus hermanos israelitas y he llegado hasta acá en busca de trabajo. Tobías le dijo, ¿conoces el camino para ir a Media? El ángel le respondió, por supuesto. He ido allá varias veces, conozco perfectamente todos los caminos, he estado con frecuencia en Media, me he alojado en casa de Gabael, uno de nuestros hermanos que vive en Ragués de Media. Hay que caminar 2 días de Exbatana a Ragués. A ver, le hace el 5. ¿Mande? Tobías 5, 6, 5. 6, 5. Dice, el pez de Tigris, el título, 6:5. El ángel le dijo, ábrelo, saca de la hiel. Oiga bien.
El ángel le dijo, ábrelo, saca de la hiel el corazón y el hígado y ponlos aparte antes de tirar las tripas, pues en realidad son remedios muy útiles. El joven abrió el pescado y le sacó la hiel y el corazón y el hígado. Coció un trozo de pescado para comérselo y guardó el resto para salarlo. Luego continuaron juntos en su camino hasta Media. Entonces el joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿para qué sirve como remedio el corazón, la hiel y el hígado del pescado? Respondió, el corazón, el hígado del pescado se queman delante de un hombre o de una mujer atormentados por un demonio o un mal espíritu, y cualquier mal desaparece completamente sin dejar huella. Hasta ahí. ¿Qué parece que está haciendo? Y es un ángel. ¿Eso es de Dios? Está haciendo brujería. ¿Sí o no? Por eso es un libro apócrifo. Y está confiando En el acto de la acción y no en Dios. ¿Se fijó? Y hay otra ahí mismo en Tobías, pero se los dejo ya de tarea. Tobías 4 del 9 al 11, anótenlo, búsquenlo. Del 9 al 11, del 12 al 9. Tobías 4, 9, 11. El anterior fue Tobías 6, 5 al 9. Ahora, Tobías 4 del 9 al 11. Ustedes lo buscan para que vean por qué son libros apócrifos. Tobías 12, 9. Segunda de Macabeos 12, 43 al 45. Ahí hablan incluso de que la ofrenda es una forma de perdonar pecados. Si la ofrenda perdonara pecados, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Sí entendemos eso? Y ahí sí queremos ser rico aquí, ¿verdad? Bueno, cuidado al sacerdote en este caso. Bien, ahora hay otro libro apócrifo, Sabiduría, el libro de la sabiduría. 8, Sabiduría 8, 19 y 20. Sabiduría 8, 19 y 20. A ver, léalo, hermano. A ver qué dice. Tranquilo, no hay prisa. Vamos a aprender. Porque del aprendizaje usted va a ser el día de mañana un buen maestro. Sabiduría. Va a decir, el que oiga este audio va a decir, oye, ese pastor está hablando de los católicos. No, no. Estamos viendo el por qué no son libros inspirados por Dios. Sabiduría 8, 19 y 20. Todo esto tiene que aprender uno, hermano. Fíjese. No se vuelve uno loco porque el Señor es quien nos da la sabiduría. Sabiduría 8, 19 y 20. ¿Ya llegamos? Dale, está complicadito el librito. Sabiduría 8, 19 y 20. A ver, leámoslo. Dice la palabra del Señor en Sabidurías 8, 19 y 20. Había nacido como niño bien dotado, había recibido como herencia Que bendiga, hermano. un alma buena, o más bien siendo bueno, había llegado con un cuerpo sin defectos, pero también comprendía que el único medio para tenerla era que Dios me la diera, y ya era una señal de inteligencia, y al haberlo comprometido, por eso me volví al Señor y le supliqué y le dije con todo mi corazón. ¿Cómo dice que nació? ¿Con un alma qué? Buena. ¿Y cómo nacemos? Pecadores. ¿Sí entendió eso? La Biblia habla de que nacemos pecadores, hermanos. No nacemos buenos. Nacemos ya con el pecado. Ahí contradiría la palabra de Dios. Vaya ese mismo versículo 14, capítulo 14, ahí mismo en Sabiduría 14:3. Sabiduría 14, anótelo, 14:3. No está en la Biblia cristiana, está en la católica nada más. 14:3. Dice 14:3 de Sabiduría. Pero es tu providencia, oh Padre, la que lo conduce. Tú has abierto un camino en el mar y trazado una ruta segura por entre las olas. Sabiduría 14:3, otra vez, hermano. Pero es tu providencia, oh Padre, la que lo conduce. Tú has abierto un camino en el mar
trazado una ruta segura por entre las Entonces, cosas. si la sabiduría es la que nos conduce, no nacimos buenos. O sea, el mismo libro se contradice. ¿Sí se da cuenta? Bueno, vamos a otro libro para que entienda. Judith. Judith, anótele. Judith 1:7. ¿Judith qué? 1:7. 1:7. Aquí se va a ir de espaldas al que sabe Biblia. Se va a dar cuenta de un error tremendo que está en Judith 1:7. ¿Cómo es posible que crean que ese libro es inspirado por Dios cuando usted escucha ese error? Judith 1:7. Anótelo, hermanos. Todo esto a usted le va a servir. Porque los hermanos separados, nos dicen ellos, los católicos luego nos dicen que su Biblia es la correcta, pero cuando uno les hace ver eso, ojo, esto no es para que peleen y debata, ¿eh? Primero tiene que convertir y luego explicarle. Dice, No lo ataque. Dice Judith 1:7, escuche bien. 7. Además, Nabucodonosor, rey de Asiria, mandó mensajeros a los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Sicilia, Damasco, el Líbano y Antilíbano, a todos los del litoral. ¿Nabucodonosor, rey de qué? De Asiria, ¿Y de dónde era el rey Nabucodonosor? ¿Quién se acuerda? de Babilonia. ¡De Babilonia! ¿Se dan cuenta del error tan grave? ¿Cómo un hombre inspirado por Dios se puede equivocar en algo como eso? Entonces el libro nos demuestra que también es apócrifo. Bien, ahora vamos a otro libro apócrifo. Estoy diciéndoles, son 7, hermanos, ya casi acabamos. Baruch. El libro de Baruch. Baruch. Baruch 6:2. Ahí vemos que las profecías de los libros apócrifos no se cumplen. Baruch 6:2. ¿Ya lo apuntaron? Apúntenle. Baruch 6:2. Ese libro habla mucho contra las idolatrías, fíjese. Sí, y nada más son como 3 hojas. Baruch 6:2. Dice Baruch 6:2. Oiga bien. Llegados pues a Babilonia, estarán allí muchísimos años y por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones. Después los sacaré de allí en paz. ¿Cuántos años dice que iba a durar el pueblo cautivo en Babilonia? 7 ¿qué? Generaciones. ¿Cuánto dura una generación? Según nuestra palabra, 80, los más robustos, ¿no? Multiplique 70 por 80, digo 7 por 80, 500 años. ¿Y cuánto duró realmente el pueblo cautivo en Babilonia? Vamos a verlo en la Biblia, a ver si vayas a su Biblia. Todos los que traen Biblia. Jeremías 7:11. ¿Sí trajo su Biblia? Si no, siéntese a un lado de un cristiano. Jeremías 7:11. Vea la misma profecía, pero bien hecha, y de la cual Daniel se basó. Déjeme ver si es 7:11, porque luego me confundo. No era 7:11. Entonces, ¿cuál es? Jeremías. No va a ser eso, hermanos. Es que luego yo... Perdón, hermanos, perdón. Es Jeremías 29:10. ¿Estamos ahí? 12. Porque así dijo, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendráis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántos años profetizó Jeremías?
70. ¿Y cuántos fueron? 70. Daniel estaba leyendo Jeremías cuando vio que se iba a cumplir el tiempo. Y entonces Daniel se llenó de gozo porque sabía que el Señor los iba a rescatar y cumplió la profecía del Señor. Entonces allá decía 7 generaciones en el libro de Baruch. Decía mucho, no Pero decía 7 generaciones, acuérdense. Decía muchísimos años, como 7 generaciones, ahí lo dice. Hicimos la cuenta, 7 generaciones por 80. ¿Lo lee? ¿Sí lo tiene ahí, hermano? Dice, llegados pues a Babilonia estarán allí muchísimos años y por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones. Hasta 7 generaciones. Si Baruch hubiera sido el profeta verdadero, se cumple eso. Pero ¿quién demostró que fue profeta? Jeremías, porque se cumplió la de Jeremías, no la de Baruch. Eso nos demuestra que Baruch era un profeta falso. Como los de ahora. Como los de ahora. ¿Ya me entendió? Y dice la Biblia que si la boca del profeta diere palabra y no se cumpliere, no le creas. Entonces, por esa profecía, usted no puede creer en todo el libro. ¿Ya me entendió? Aunque tenga algunas cosas que parecen buenas, como cuando habla contra la idolatría, en el capítulo 6. Pero el libro ya no puede tener peso de identidad de Dios porque mintió. ¿Sí me explico? Mire, hermano, se lo voy a ejemplificar. Hay muchos pastores o personas que se hacen llamar maestros que pueden enseñar bien. Pero cuando se les ocurre abrir la boca para decir Dios me dijo, y ese Dios me dijo no está en la Biblia y es algo que no se cumple, aunque enseñen bien, están demostrando que no están con el Señor. ¿Sí me entendió eso? Y usted debe de tener cuidado a quien oye. Por eso es tan peligroso. Yo se lo digo a todos mis hermanos con amor, aunque a veces se me enojen, no diga Dios me dijo si no cita la Biblia. Porque va a meter la pata y va a cometer un error que va a lastimar no solo el ministerio, sino la fe de los creyentes. Y si uno lastima a las personas que el Señor puso para que tú cuidaras, a los peligreses, entonces imagínese el gran pecado que comete uno que enseña. Por eso, Señor, hay que tener temor y temblor cuando uno está aquí parado enfrente. Bueno, vamos a otro libro. Bueno, ya vimos Macabeos. Ya acabamos. Entonces, hermanos, de todos apunten otra cita, Macabeos 9:27. ¿Quiere leerlo? Sí. Macabeos 9:27. Creo que es primera de Macabeos. 9:27. Hay varios libros históricos, hermanos, pero no son inspirados. Macabeos, creo que es la primera, hermanos. Si no es la primera, la segunda, pero creo que es primera. Primera de Macabeos 9:27. Digo, porque ya vimos la segunda, ¿eh? Vamos a la primera de Macabeos. Amén. Léalo, hermanito. Dice Macabeos 9:27. Israel experimentó una opresión tan terrible como no la había tenido desde el fin del tiempo de los profetas. ¿Qué está diciendo ahí? Que ya no hay profetas. Tuvo una presión tan fuerte desde el tiempo que fue. O sea, ya no hay profetas. Si ya no hay profetas, ¿quién escribió el libro? No fue un profeta. O sea, el mismo autor reconoce que en la época que él escribió ya no había profetas. Entonces, si ya no había profetas, ¿quién escribió el libro? Pues una persona para hacer un evento narrativo histórico. ¿Sí me entendió eso? Para que vean, mire, a mí el autor más podríamos llamarle más honesto, es Macabeos, el que escribió Macabeos, porque él sí reconoce el mismo, yo no soy profeta, yo no soy inspirado por Dios, yo hice un relato. Él es el más honesto. Pero esa honestidad no quiere decir que sea un libro que podemos hacer doctrina, porque si no fue inspirada por Dios, son pensamientos ¿de quién? Del hombre. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Bueno, entendiendo el contexto de esos libros apócrifos, los demás,
que no están en el canon deuterocanónico, como lo subió la Iglesia Católica, son todavía menos creíbles. ¿Por qué? Porque esos libros no fueron escritos en la época de profetas y de apóstoles. Por lo tanto, quienes los escribieron fueron personas que usaron nombres que se conocían para vender. Es como si ahorita, ya puse el ejemplo hace una semana, pero es como si ahorita usted me dijera que usted escribe un libro y le ponga que el autor es Miguel de Cervantes, el que escribió el Quijote. Oiga, se va a vender muchísimo porque todo el mundo, uy, un libro de Miguel de Cervantes. Pero resulta que Miguel de Cervantes ya cuánto tiene de muerto. Pero por el hecho de decir Miguel de Cervantes, se vende. ¿Qué hacen muchas personas para hacerse famosos en YouTube? Hablar de Apocalipsis y decir una sarta de cosas que ellos creen, pero que no están basadas en un fundamento bíblico. Pero el hablar de Apocalipsis hace que la gente vea. O hablar de alguien famoso. Es más, los mismos famosos no se creen chismes para que hablen de ellos. Como ya no están vigentes. Ese tipo de cosas es lo que hicieron algunos autores apócrifos con libros bíblicos. Pero bueno, nuestro punto es, entendiendo eso, hermano, usted tiene en estos 66 libros la palabra inspirada por Dios. Estos son las santas escrituras. Toda su regla de fe y conducta se basa aquí. Ahora vamos a la palabra del Señor, de nuestra palabra, a Lucas capítulo 16. Y vamos a leer qué dice el Señor. Perdón, no Lucas, primera de Pedro. Segunda de Pedro 1:21. Segunda de Pedro 1:21. Ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo de nuevo. Segunda de Pedro 1:21. ¿Ya estamos ahí? ¿Por qué es importante no estarte enredando con doctrinas de libros apócrifos? Verso 21 de segunda de Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos 66 libros fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí va alguien a decir, pastor, ¿a poco el Espíritu Santo ya no puede inspirarnos? Sí, amén, pero va a citar su palabra, porque el canon ya fue cerrado. ¿Sí entendió eso? O sea, el Espíritu Santo sigue inspirando, sí, pero no para que abra la boca de más, sino para que diga lo que ya está escrito. Un hermano en una tribulación necesita palabras, sí, la de Dios, de la Biblia. Si usted es inspirado por el Espíritu Santo hoy en día, es para consolar, para corregir o para edificar. ¿Sí entendió eso? ¿Y qué va a usar para consolar? La palabra. ¿Qué va a usar para edificar? La palabra. ¿Qué va a usar para corregir? La palabra. Usted no va a llegar y le va a decir a un hermano, usted está perdido, usted es un pecador, porque el Señor lo dice. ¿Dónde lo dice? Para empezar, su actitud ni siquiera es de Dios. Cuando un hermano está encolerizado, ya no está en el Señor. Nuestro deber es corregir con amor. Por eso la Biblia dice exhorta, no dice pelea, no dice grita. Exhortar es corregir con amor. El Señor me hace sentir esta palabra para ti. Y da la palabra con amor. ¿Sabe cuál es de la Biblia? ¿Sabe cuál es el error de muchas iglesias? Que hemos entendido mal los liderazgos. Que creen que el que es líder manda. Y el Señor nos enseñó que es al revés. El que más crece, más pequeño es. La pirámide está invertida en Cristo. En una empresa, las jerarquías
son hacia arriba. Eres obrero, supervisor, jefe, gerente, subgerente, hasta el dueño. Pero en Cristo es al revés. Usted es feligrés, es el que está arriba. Crece, va para abajo. Más crece, es pastor, va más para abajo. Es líder de un grupo de congregantes, más para abajo. Y es el presidente de las asambleas de Dios o de iglesias de Jesucristo, más para abajo. Entre más creces, más pequeño eres en el Señor. Porque ahora eres siervo de todos. Aleluya. Porque Él lavó los pies de sus discípulos. Para mostrarnos el liderazgo invertido. Para eso lo hizo, hermano. Por eso aquí nos dice, cuidado, usted en ese versículo de segunda de Pedro nos está diciendo esa grande verdad que estamos hablando. Toda la escritura no es de interpretación humana, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces usted usa la escritura con ayuda del Espíritu Santo para ser siervo, ayudar a los demás. No para criticar. Es que es la espada del Espíritu. Usted no es el Espíritu. Usted no es el Espíritu. El Espíritu la usa y usted la va a usar en amor. Sí, porque no falta que dice, es que es la espada, hermano, hay que dar espadazos. ¿Y usted quién le dijo que usted la va a usar? ¿Usted quién es? Es del Espíritu, no suya. Usted tiene obligación de obedecerla. Bueno, vamos a otro versículo, ya hablando de por qué es tan importante entender estos aspectos. Romanos 3, hermanos. Romanos 3, va de reversita, va. Romanos 3. Romanos 3. ¿A quién se le fue dada la palabra de Dios? Vea bien, porque luego hay gente que dice, bueno, y esos que hicieron el concilio, pues eran puros judíos. Pues sí, pues eran para ellos. Verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Que era el pacto abrámico, ¿se acuerdan? Verso 2. Mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Dios se la confió primero a los judíos. ¿Por qué? Porque eran el pueblo elegido y obedecían la palabra, aunque obviamente la torcían también. Pero había grandes hombres que él tenía, siempre ha tenido él su remanente que obedece, hermano. Verso 3. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, y aquí viene el versículo claro, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Qué palabras debe usar el Hijo de Dios? Pues las que él inspiró. Sea Dios veraz. Todo lo que él dice ahí es verdad. Pero el hombre dice mentira. ¿Sí ve lo que dice? Por eso es tan delicado predicar. Por eso es tan delicado no investigar y aprender como lo estamos haciendo. Porque si usted no usa la palabra con el sentido que el Señor la usó, puede mentir. Pero el Señor no miente. ¿Cómo yo confirmo que el que predica dice la verdad? Leyendo, investigando y escudriñando la Escritura. Sea Dios veraz, el hombre mentiroso. Usted le va a creer a Dios. Usted anota los versículos, investiga. Ustedes, que con esta hojita que le damos, ya me la dio. Oiga, si uno tuviera temor, ¿para qué le doy la hoja? Si yo sé que lo que estoy diciendo a lo mejor no es cierto. ¿Sabe cuánto retiene una persona de una predicación? Un 20%. Y es mucho. Por eso después cuando nos vamos,
Ay, qué bonito estuvo. ¿Y qué hablaron? Y si no, menos. Pero cuando un pastor sabe que lo que está buscando es enseñar la verdad, no solo les dice apunten, les da hasta como le estoy dando. Ahí está, hermanito. Usted investigue, usted aprenda, usted llénese. Yo solo le doy la guía. Ya cuando usted empieza la investigación, sí, ya me acordé que el pastor dijo eso. Ya, porque ahí está. Y el Espíritu Santo lo va a inspirar. Amén. Ese es el punto. Ahora vayamos a Lucas, vámonos un poco más atrás, Lucas 24. Y aquí pongan mucha atención, porque ¿quién va a hablar? El maestro. Y cuando el maestro habla, hay que poner atención. Bueno, siempre, ¿verdad? Pero es Jesucristo el que va a hablar. Lucas 24. Lucas 24. Verso 27. ¿24 qué? 24. Vamos a ver del 25. Para empezar en el contexto, Jesús está hablando. En el 25 Jesús habla. Y me gusta leer al maestro. ¿Listos? Lucas 25. Pongan mucha atención a lo que va a decir el maestro a este grupo de personas. Se oye feo, pero pues si le queda el saco, luego que se lo cambia. 24-25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cuál era el problema de esas personas que estaban ahí? Que no entendían lo que los profetas habían dicho. ¿Por qué una persona no entiende lo que los profetas habían dicho? Porque no creen. Porque no creen una. ¿Por qué más? Por necios. Por necios. ¿Por qué más? Aquí vamos a sacar los trapitos al sol de todos. ¿Saben por qué? Porque no lo leen constantemente. Creen que ya lo leí, ya no lo tengo que volver a leer. Si usted no lo lee varias veces, no lo comprende. Y si no lo comprende, ¿cómo lo cree? ¿Entendió eso? Tiene que comprender el mensaje, si no, ¿cómo lo va a creer? Está como la adivinanza, ¿no? Y es un buen ejemplo que me encanta que los niños que son tan pequeñitos y no lo entienden, usted ya de grande lo entiende. Agua pasa por su casa, sacate de mi corazón. Y en los niñitos enteros están rompiéndose la cabeza y no entienden esas palabras. Pero cuando lo repiten una y otra vez en su mente, y hasta se emocionan los chiquitines. Así estamos nosotros con la palabra. Creemos, lo oímos una vez, ¿entendió? No, mi hermano, no entiende. Tiene que seguir hasta que lo entienda. Porque si no entiende el mensaje, ¿cómo lo cree? Entonces dice ahí: oh insensatos y tardos de corazón. Porque, hermanos, el corazón, ¿qué significa? Tardo en entendimiento, tardo en sabiduría, porque no has llenado tu cuerpo, tu mente del Espíritu Santo, por eso no lo entiendes. Verso 26. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Es una pregunta. La respuesta es sí. Pero ellos no lo entendían. No le creyeron a Jesús hasta que lo vieron resucitado. Porque el mensaje no les entraba. ¿Qué estorbaba el mensaje? Sus propias creencias y concupiscencias. ¿Sabe por qué hay tanto cristiano que no cambia? Porque no le interesa oír algo que no vaya de acuerdo a lo que a él le conviene. ¿Sabe por qué las iglesias que hablan bonito están llenas? Porque quieren oír cosas bonitas. Bendición. Somos una iglesia de poder. Somos una iglesia llena de fe. Aquí hay milagros, aquí hay sanidades. Y todo el mundo quiere eso. ¿Y el mensaje verdadero? No, ese no lo quieren. Porque confronta tu pecado. Y tú lo que menos quieres es que alguien te diga que eres pecador. No. Dios dijo que yo soy salvo. Yo no creo, soy salvo por fe. Sí, mi hijo, pero ya te arrepentiste. ¿Ya entendiste que tu pecado te condena? Que tienes que vivir en santidad.
No, eso no me lo dice el pastor, él dice que yo ya soy salvo. Sí, cuando has nacido de nuevo. Eso no le enseñan. Porque dice ahí, no era necesario, o sea, no lo has entendido que el Cristo padeciera esas cosas y luego entraría en su gloria. Verso 27. Fíjese a quién menciona el Señor de la palabra, porque estamos hablando de la Santa Escritura. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, está citando la Biblia, declaraban en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿De quién habla Moisés y los profetas? De Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el mensaje que usted tiene que buscar en la Biblia? A Jesucristo. Es el mensaje que está en toda la Biblia para que usted entienda que solo por él usted va a ser salvo. Amén. Y si no entiende ese mensaje, si no busca a Jesucristo en toda la Biblia, usted puede hacer doctrinas falsas, basándose en pensamientos humanos. Quien nos va a salvar tiene nombre, Jesucristo. Y tenemos que buscar qué hizo Él, cómo vivió Él, cómo caminó Él, qué enseñó Él, qué nos dijo Él para cumplir y vivir conforme a esa voluntad que Él tiene para cada uno. Hermano, todo lo que Él puso en su palabra es para su salvación. No puede comerse un pedacito o no puede cambiarlo a su modo. Tiene que buscar el mensaje. Y dice ahí que desde Moisés hasta el último profeta hablaron de él. Verso 28. Está hablando de cuando iban caminando con Cristo, ¿se acuerdan? Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Que eso no le pase a usted. Tiene a Cristo a un lado y no lo puede ver. Él les explicó la palabra desde Moisés hasta los profetas para que esas dos personas que iban caminando pensando que ya se había acabado todo, ya que lo crucificaron, ya se murió, no era el Mesías, nos equivocamos. Y Jesucristo les dice, no, que no se acuerdan que era necesario. Y Él les explica la palabra desde Moisés. El Señor predicó toda la palabra resumida a esas personas y no lo reconocían. ¿Por qué? Porque su entendimiento no estaba en el Señor. Que no le pase eso. Usted tiene que reconocer al Señor cuando alguien habla, cómo se comporta. Hermanos, ser cristiano no solamente es venir aquí, es que su vida refleja a Cristo. Que el mundo lo vea a usted y piense en Jesucristo. No en Gerardo, no en Lucy, no en ninguno de nosotros. En Cristo. Que la gente diga, ¿tú por qué eres así? Porque Cristo vive en mí. Pero tú no eras así. Amén. Dios transformó mi vida. Amén. Cuando el mundo empieza a ver así a cada uno de nosotros, vamos bien. Pero ¿qué pasa cuando el mundo dice, no, ese tal, no, él dice que es cristiano, pero es igual a nosotros? Dice ser cristiano, pero ya es. Porque eso sí, los ojos del mundo están sobre usted. ¿Sabía eso? No se equivoque un cristiano porque sabe todos los planes. Todo el pueblo se entera. Tenemos que cuidar nuestra fe, nuestro testimonio. Esos dos no entendían quién estaba al lado de ellos. ¿Quién podía conocer toda la palabra con tanta perfección como se la estaban predicando? Hasta que lo vieron partir el pan, se acordaron quién era. Usted tiene la necesidad y la obligación de reflejar a Cristo.
Para eso es la Escritura. La Escritura no se diseñó como una forma normativa para que usted viva preocupado. Es para que usted viva en paz. Vamos al siguiente capítulo, vamos a cambiar del tema. Ya vimos los libros apócrifos, ahora nos vamos a la hoja 2 y vamos a ver la autoridad de las Santas Escrituras. La autoridad de las Santas Escrituras. ¿Por qué este libro es autoridad para el cristiano? Bueno, pues vamos a ver 4 versículos para que entendamos la autoridad de las Santas Escrituras. Dice ahí en su hojita: la autoridad de las Santas Escrituras, por las que ellas deben de ser queridas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben de ser creídas porque son la palabra de Dios. ¿Por qué usted va a aceptar a este libro como su autoridad? Porque es la palabra de Dios. Y si Dios es nuestro creador, nuestra obligación es obedecerle. Así como el niño obedece al papá y a la mamá, por lo menos cuando está chiquito. Vamos a segunda de Pedro nuevamente. Ya lo hemos leído, pero necesitamos que quede claro. Una vez un hermano me dijo: pastor, luego me lee un versículo muchas veces, pues hasta que se lo aprenda. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1. ¿Ya? Pero ahora vamos a leer desde el verso 19. Hace rato nomás leímos el 21, ¿se acuerdan? Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Hermano, la Biblia es clara. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Lo que dijo el profeta de Guadalupe. Lo que dijo, ¿cómo se llama? El apóstol, se hace llamar ahora, ¿no? El apóstol Maldonado, ¿no, mi hermano? La palabra profética más segura es la Biblia. ¿Qué dice después? A la cual, a esa palabra que usted tiene ahí en sus manos, hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Usted va a tener esa guía como si estuviera en un lugar oscuro, y lo único que tiene que ver es esa luz, la palabra. Y esa luz, también en un salmo nos dice que es lumbrera el camino, es la que nos evita que nos salgamos del camino al Señor. Si usted ve solo la palabra, sus ojos, su vista están enfocadas en Cristo. Aunque vengan 1000 tentaciones, usted no cae. Pero si desvía su mirada, si se sale de la luz, se pierde. ¿O no? Sí. ¿Por qué un avión aterriza perfectamente en una pista de aterrizaje de noche? Pues porque le ponen un camino de luces. Apágalas. A ver si puede aterrizar. Chocaría con otros aviones. Dios es esa luz por medio de su palabra. Amén. Y dice ahí que hasta que venga el lucero, Cristo, a nuestros corazones. Entonces, cuando ya tiene usted una llenura del Espíritu Santo, ya está en automático obedeciendo. ¿Y cómo logro la llenura del Espíritu Santo? Hablando en lenguas. No, mi hermano. ¿Cómo dice la Biblia? La fe entra por el oír la palabra. Solo se llena usted del Espíritu Santo mientras más Biblia lee. Se aleja de su palabra, se pierde. Por eso este libro hay que leerlo diario. Amén, amén. Para que no nos perdamos, hermano. Es nuestra luz. Verso 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Cómo se interpretan las profecías de este libro? Por medio del mismo libro. ¿Cómo supo Daniel que ya se cumplía el tiempo? Porque leyó Jeremías. No se fue y le preguntó a la bola de cristal. No se fue y buscó una mujer adivina. Leyó la palabra y creyó la palabra y actuó conforme a lo que creyó. Y el rey en esa época de Siria le abrió las puertas para volver a rescatar a su pueblo.
cumpliendo la escritura. ¿Cómo le creyó el rey a Daniel? Porque la Biblia mencionaba hasta su nombre, ¿sabía eso? Eso lo dejo de tarea para que lo investiguen. La Biblia mencionaba el nombre del rey que iba a liberar al pueblo de Israel. Ahí se lo dejo para que lo busquen. Y Daniel se lo dijo a ese rey: el Señor habló de ti. ¿Te imaginas el impacto? ¿Cómo que un libro de hace de tantos años predijo que iba a ser yo? ¿Cómo dudas de Dios? No se puede. Y por último el 21 que ya leímos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Solo por medio del Espíritu entendemos la palabra. Solo por medio del Espíritu podemos ayudar a nuestros hermanos. Pero ya no hay más escrituras nuevas del Espíritu. Porque el Espíritu, ahora su trabajo cuando bajó, el Señor lo dijo, es para que les haga ver todas las cosas que hablan de mí. ¿Y dónde están esas? En la Biblia. Amén. Amén. Bueno, ahora vayamos a otro versículo. Segunda de Timoteo. Híjole, no, ese no. Primera de Juan. Es que esa de Timoteo necesito hacer una predicación completita de ese capítulo. La vamos a hacer la semana que entra. Primera de Juan 5:9. Ahí está cerquita de Pedro. Primera de Juan 5. Amén. Vamos a leer desde el 9. ¿Listos? Amén. Dice la palabra de Dios: si recibimos el testimonio de los hombres, ¿cuántas veces le hemos creído a alguien? Muchas, ¿verdad? Luego nos engañarán, pero de momento creímos. Dios no engaña. Si hemos recibido el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Y dónde está el testimonio de Dios? En su palabra. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿De qué habla entonces el testimonio de Dios, que es la palabra? De su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Se fija cómo la Biblia no se contradice nunca? Verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si usted no busca en toda la palabra, en el testimonio de Dios, al que le debe de creer, al Hijo, usted no tiene vida eterna, mi hermano. ¿Me brinqué el 10? Pues lo leemos. ¿No? Ah, sí. Leemos del 9 al 12 corridito. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. Hermano, esto es muy interesante. El que tiene el testimonio, el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Por qué tú tienes el testimonio en ti mismo? Porque ¿quién habita dentro de ti? Él, por medio del Espíritu Santo. Entonces tú ya traes el testimonio dentro de ti. Por eso dice, concuerdo ahora sí, y este testimonio que Dios nos ha dado es vida eterna, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, o sea, porque está dentro de ti, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Hermano, hay muchas predicaciones muy bonitas, hasta yo he dado algunas, que hablamos, por ejemplo, de David y de Goliat. Vence tus gigantes. ¿Se acuerdan de esas predicaciones? Son bonitas, sí ayudan al pueblo, pero nuestro principal mensaje debe de ser Cristo. Sí hay que vencer nuestros gigantes, pero lo mal usan. Se refieren a la pobreza, a la economía. No, nuestro gigante más grande es el pecado. Hay que vencer ese gigante. Pero usan esos textos muy bonitos para sacar enseñanzas humanistas, que no son tan malas, pero que no se dejen de enfocar
en la verdad de la Escritura. ¿Sí me explico? Porque a veces yo he visto y me da gusto ver pastores que de pronto toman la parte humana, usan la palabra para que la gente deje de hacer ciertas cosas, pero se les olvida predicar a Cristo. Todo mensaje que lleve el cristocéntrico es el mensaje que cambia y transforma. Porque si tú hablas nada más, tú vence tus gigantes y usa lo que hizo David, y ahí te ponen ejemplos, ¿no? Que la onda simboliza esto, que esto simboliza esto otro. Pues amén. Pero también dígales que David simbolizaba a Cristo. Eso es lo que simbolizaba David, ¿sabían ustedes? A Cristo, destruyendo al pecado. O sea, todo lo demás lo puedes decir, pero que no dejen el mensaje más profundo, que es Cristo. Porque si no, el Hijo de Dios no entiende a quién debe de seguir. Es lo que está diciendo aquí. Y vamos a la última cita. La última cita, Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13. ¿Ya encontraron la primera de Tesalonicenses? Ya. Está antes de la segunda A. Primera de Tesalonicenses 2:13. Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros. ¿En quién actúa? Los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Lo voy a volver a leer. Ponga mucha atención porque aquí está una verdad muy buena. Por lo cual, también nosotros, está hablando Pablo a los que creen, sin cesar damos gracias a Dios. ¿De qué le da gracias a Dios un pastor? De lo que sigue. ¿Qué quiere el pastor verdadero? De que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. ¿Y qué pasa si recibiste la palabra como palabra de Dios? La cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cómo actúa la palabra de Dios en ti? Y aquí vamos a cerrar. En tu transformación. Ahí la palabra se demuestra que fue recibida como palabra de Dios. Porque el que cree empieza a ser transformado. No puede seguir igual. No puede, porque entiende lo que la Santa Escritura está diciendo. Y tienes que cambiar. Y tienes que ser esa nueva criatura en Cristo. Y tienes que empezar a clamar más para que el Señor logre destruir toda fortaleza que haya hecho el mundo en ti. Para que el Señor pueda destruir toda situación de pecado que tú no puedes. Solo la palabra tiene ese poder. Nada, ni el pastor, ni ningún hermano que se cree ungido, ni aunque te pongan 1000 veces la mano en la cabeza, nada puede cambiar tu vida. Solo la palabra de Dios que recibes creyendo y logra la transformación en tu vida y dejas de ser lo que eres para ser lo que Él dice que eres. Ese es el verdadero acto más poderoso de las Santas Escrituras en toda la Biblia. Es un cambio de vida. Para eso es la palabra. Sí, amén. Y el mundo empieza a decir, ¿qué te pasó? Tú no eras así. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso, hermano?
que cuando lo crees, te restaura. Él no llega y te dice, como los hombres, eres lo peor, eres una basura, no. Él llega y te restaura. Porque crees, empieza a ser restaurado, empieza a cambiar, empieza a ser transformado, empieza a ver en él el verdadero amor que existe en este mundo. Y ese amor se contagia. Y toda la congregación vive ese amor. Vamos a orar, vamos a clamar para que el Señor a todos nos lleve a la obediencia de su palabra. Quedó pendiente un capítulo, un versículo. Pero ese versículo que quedó pendiente, lo vamos a ver la semana que entra, porque va dirigido a la mujer. Y como la semana que entra vamos a celebrar a las mamás, pues vamos a predicar algo a todas las mujeres de la congregación. No falten. Va a ser una grande bendición. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.